Queremos encontrar el gran factor común de los dos monomios. El mayor factor común de dos monomios es el monomio con el coeficiente que es el mayor número entero que divide los coeficientes, pero también es el mayor factor común de los coeficientes, y con el mayor número de factores variables comunes. Para ayudarnos a determinar el máximo factor común de los coeficientes, encontremos su factorización prima en 108 y 96. Entonces, para 108. Comencemos con 2 por 54. 2 es primo. 54 es igual a 9 por 6. 9 es igual a 3 por 3. Ambos son primos. Y 6 es igual a 2 por 3. Para 96, comencemos con 2 por 48. 2 es primo. 48 es igual a 8 por 6. 8 es igual a 4 por 2. 6 es igual a 2 por 3. Y 4 es igual a 2 por 2. Entonces la factorización prima en 108 es 2 factores de 2 y 3 factores de 3. La factorización prima de 96 es igual a 5 factores de 2 y un factor de 3. Ahora veamos los factores variables de los dos monomios. Observe que aquí tenemos 5 factores de x, y aquí tenemos 7 factores de x. Y por lo tanto, los dos monomios comparten 5 factores de x en común. Destaquemos x al quinto. Observe que aquí tenemos y para el tercero, y aquí tenemos y para el segundo. Y por lo tanto, los dos monomios comparten 2 factores de y en común. Destaquemos y al segundo. Y ahora para ayudar a determinar el máximo factor común de los dos monomios, comenzando con 108, x al quinto, y al tercero, escriba la factorización prima y 108, que nuevamente son 2 factores de 2 y 3 factores de 3. Y debido a que los dos monomios comparten 5 factores de x en común, deje x al quinto tal como está. Entonces tenemos veces x hasta el quinto. Pero debido a que los dos términos solo comparten 2 factores de y en común, intentemos y al tercero como y a la segunda veces y. El uso de exponentes aquí nos impide tener que escribir todos los factores de las variables. Ahora por 96. X a la séptima, y a la segunda, escriba la factorización prima de 96, que es 5 factores de 2. Un factor de 3. Ahora, para x para el séptimo, porque los dos monomios solo comparten 5 factores de x en común, escribamos x para el séptimo como x para el quinto veces x a la segunda. Y debido a que los dos monomios comparten 2 factores de y en común, solo escribiremos veces y al cuadrado. De esta forma, podemos identificar fácilmente todos los factores primos comunes, así como los factores variables comunes. Observe cómo los dos monomios comparten 2 factores de 2 en común, así como un factor de 3. Al observar las variables, observe cómo comparten 5 factores de x en común, así como 2 factores de y en común. La parte de los factores primos comunes, y los factores variables comunes nos dan el mayor factor común. Entonces, el mayor factor común es igual a 2 veces 3 veces x al quinto. Veces y al cuadrado, que equivale a 12x al quinto, y al segundo. Espero que hayas encontrado esto útil.